Ya, muy buenos días entonces. Vamos a continuar lo que estábamos viendo el lunes pasado respecto al cálculo de potencias y también vamos a ver un ejercicio sobre factor de potencia. ¿Ok? Vamos a partir entonces, esta es la clase 29. Recordemos que la clase pasada estuvimos viendo un ejercicio sobre cómo calcular las potencias de los distintos elementos, pero ahora en corriente alterna o en el dominio fasorial. Y nos dimos cuenta, o corroboramos, mejor dicho, de que en el caso de los resistores solamente vamos a tener potencia activa y en el caso de los inductores y capacitores solamente vamos a tener potencia reactiva, mientras que las fuentes nos van a entregar potencia aparente. ¿Ya? La única forma en que una fuente no nos esté entregando potencia aparente y que nos esté entregando activa o reactiva sería de que mi circuito completo esté compuesto solo por resistencias o solo por capacitores, cosa que en los circuitos reales no es que sea poco común, pero no se da tanto. Entonces, hoy voy a dibujar primero el circuito. Vamos a tener acá una fuente de 18 coseno, 18 coseno de 2t. En paralelo a esta fuente vamos a tener un resistor, una fuente de corriente, un inductor, un capacitor y luego otro inductor acá arriba. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular un voltaje dado, tal como lo hicimos también en la primera parte del curso, y después nos van a pedir calcular una potencia. Esto vale 2 henrios, esto vale 20 coseno de 2t más 30 amperes, 10 ohm, 1 henrio y 0,25 faradios. Y nos piden entonces calcular la tensión V sub 0, la tensión, voy a ponerle el puntito y V sub 0, y la potencia de la fuente de corriente. De la fuente de corriente. Y el voltaje V sub 0, el voltaje usualmente lo poníamos con verdecito, va a ser este que está acá. Entonces lo primero que debiésemos hacer es pasar esto al dominio fasorial. Al dominio fasorial. Voy a copiar esto mismo para no tener que... Ahí. Entonces, si pasamos todo esto al dominio fasorial, después solamente borramos los valores. La fuente, veamos ahí que es 18 coseno de 2t, las fuentes están a la misma frecuencia, entonces esto nos va a quedar 18, así que lo voy a poner al otro lado, 18 ángulo de 0. Esto es en volt. Esto lo vamos a borrar. La resistencia nos va a quedar con el mismo valor. Recordemos que las resistencias en el dominio fasorial no cambian su valor, se mantienen tal cual. El inductor, en este caso, la frecuencia es igual a 2 radianes por segundo. Y como el inductor era J omega L, esto nos va a quedar J4 ohms. Este otro inductor nos va a quedar J2 ohm, que va a ser el inductor del voltaje de V sub 0. Y en el caso del capacitor, como era menos J partido por omega C, en este caso el inductor es 0,25, o sea, un cuarto, nos va a quedar menos 2 J ohm. A veces el capacitor es el que más cuesta, uno lo puede hacer de manera visual para poder tenerlo más claro. Recordemos que menos J partido por omega C, esto sería igual a menos J partido por
los 2 radianes por segundo por un cuarto. Eso al final me queda menos J partido en un medio, y eso finalmente es menos 2J, o menos J2. Hay que tener ojo con eso, porque en el caso del inductor es bastante directo, es bastante directo cuál es el valor. Llegamos y multiplicamos, pero aquí a veces podría llevar a alguna confusión. Entonces, tomando esto, vamos a resolverlo mediante el método de nodos. Entonces, vamos a tener, este va a ser nuestro nodo de referencia, E igual 0. Vamos a tener E sub 1. Ah, y nos faltó acá la fuente de corriente. La fuente de corriente sería 20 ángulo de 30 en amperios. Ahí sí. Entonces, E sub 1, vamos a tener E sub 2, vamos a tener E sub 3, que va a ser el mismo que E sub 4. O sea, tendríamos solamente 3 nodos. Porque, de hecho, tendríamos solo 2. Este nodo E sub 1 y el que yo dibujé aquí habrían sido exactamente el mismo, y este nodo que está acá sería otro. ¿Por qué? Recordemos que si yo planteo un nodo acá, supongamos yo habría dicho que ese es E sub 3, si entre un nodo y otro nodo solo hay un cortocircuito, que es este el caso, quiere decir que son el mismo nodo. Sería lo mismo si es que yo también tengo un nodo acá que le ponga E sub 4, por ejemplo, entre E2 y E4 hay un cortocircuito, por lo tanto yo puedo concluir que son el mismo nodo. Y al ser el mismo nodo, no tengo la necesidad de plantear dos distintos. Por lo tanto, en este circuito solamente vamos a tener E sub 1, que sería en realidad todo este nodo que está acá, todo esto, y vamos a tener E sub 2, que sería, por así decirlo, todo este nodo que está acá. Por lo tanto, y tenemos que plantear cuánto es B sub 0. Vamos a seguir acá. Entonces, en este caso, el voltaje B sub 0 va a ser igual al voltaje E sub 2. Cuando yo calcule E sub 2, voy a poder calcular directamente cuánto es el valor de B sub 0. Entonces, para la primera ecuación, E sub 1, observemos que E sub 1, que es la tensión que está acá, es un caso particular, en donde tenemos una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Por lo tanto, en este caso, E sub 1 directamente nos va a dar los 18 ángulos de 0 volts. No necesitamos plantear ninguna ecuación, lo cual nos va a simplificar bastante el análisis, porque al E sub 1 estar definido completamente, E sub 2 nos va a quedar una ecuación de primer orden. Por lo tanto, la vamos a poder resolver inmediatamente. E sub 2 tendríamos que plantear la ecuación. Nosotros, recuerden, asumimos que todas las corrientes salen y por lo tanto 20 ángulos de 30 estaría entrando y sería menos 20 ángulos de 30. Menos 20 ángulo de 30, vamos a tener, voy a subir esto un poquito para que sigamos viendo la imagen, ahí. Menos 20 ángulo de 30, tendríamos más E sub 2 partido por J2, que sería esta corriente que va para allá, más sería nuevamente E sub 2 dividido por menos J2. Tendríamos también más E sub 2 menos E sub 1 dividido por J4. Y eso serían todas las corrientes. Tenemos la corriente de la fuente de corriente, esta rama y la rama que va hacia allá. Por lo tanto, esto nos queda igual a 4. Voy a bajar y hacer un poco de zoom acá para poder resolverlo de mejor forma. Ok, entonces tenemos acá, voy a mover esto mejor, ahí. Tenemos acá la ecuación, nos conviene ahora inmediatamente ordenarla. Fíjense que acá tenemos E sub 2 partido por J2 y acá tenemos E sub 2 partido por menos J2. Estos términos al final se me van a cancelar, porque uno es E2 partido por J2 y otro es menos E2 partido por J2. O sea, al final son lo mismo, simplemente está uno positivo y negativo. Por lo tanto, me queda menos E sub 1 dividido por J4 más E sub 2 dividido en J4
es igual a 20 ángulo de 30. Esa sería la ecuación. A esta ecuación le habíamos llamado 1 y a esta ecuación le podemos llamar 2. Directamente ahora nos conviene reemplazar 1 en 2. ¿Ok? Y ahí nos quedaría menos 18 ángulo de 0 partido en J4 más E sub 2 partido en J4 es igual a 20 ángulo de 30. Ordenando esto nos queda que E sub 2 es igual a J4 factor de menos 18 ángulo de 0. Este menos 18 va a pasar a ser positivo. Entonces nos quedaría 18 ángulo de 0 partido por J4 más 20 ángulo de 30. Finalmente, E sub 2 nos va a quedar este J4 con el que está acá se va, nos queda 18 ángulo de 0 más 20 ángulo de 30 multiplicado por J4. Y eso directamente lo vamos a llevar a la calculadora. Voy a buscar. Recordemos, antes de comenzar a utilizar la calculadora, revisar que todo esté en orden. Revisar que esté en grados, etc. Nos vamos a Mode. Perdonen que sea tan majadero con eso, pero no me gustaría ver en la prueba de que a alguien se le olvidó hacer esto, porque al final me cambian los resultados por completo, y son detalles que a veces uno se le olvida. Entonces cambiamos de ángulo a grado. En el formato complejo, no, eso es formato de vector. Formato complejo, también le pueden poner rectangular, yo le pongo en polar porque me es más sencillo a mí, estoy acostumbrado, pero también podrían trabajarlo perfectamente en rectangular. En real no, porque ahí solamente le muestro la parte real. Y después en exact approximate nosotros le ponemos aproximar. Ahí estamos listos. Entonces tenemos inmediatamente 18 ángulo de 0 más, y vamos a poner doble paréntesis, 20 ángulo de 30 multiplicado por 4i. Ya no se me están perdiendo tanto las cosas. Ahí estamos. Entonces esa sería lo que nosotros estamos haciendo, 18 ángulo de 0 más 20 ángulo de 30 multiplicado por 4i. Y eso nos entrega el valor, ¿dónde quedó la acá? Y eso nos entrega el siguiente valor. Nos entrega entonces que E sub 2 es igual a 72,669,1111 ángulo de 107,61. Vamos a poner 6 para no complicarnos tanto. Ese sería entonces el resultado. Esto es en ángulo, 6, y esto me quedaría en vol. Ese sería mi resultado, entonces. E sub 2, 72,6911. Por ende, ya tengo cuánto es el valor de E sub 1 y ya tengo el valor de E sub 2. Y lo que a mí me estaban solicitando, ¿cuál es la diferencia? Perdón, no había visto la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rectangular y polar? Veamos, mira, si yo pongo polar, me entrega el resultado de esta forma, o sea, magnitud y el ángulo. Si yo le pongo real, veamos aquí directo el campo, si yo le pongo real, rectangular, lo que hace es entregarme el resultado en parte real y parte imaginaria. Esa es la única diferencia. Se puede usar incluso para hacer conversión. O sea, necesito este resultado, lo necesito en polar o en rectangular, ok, cambio el modo a rectangular. Lo necesito en polar, cambio el modo a polar. Esa es la única diferencia. El formato real, como les decía, solamente muestra la parte real y por ende no nos sirve mucho porque acá la parte compleja la vamos a utilizar. A no ser de que necesitemos solamente la parte real.
Pero cualquiera de los dos va a ser válido siempre y cuando yo pueda entregar el resultado tal como lo piden. En este caso me piden calcular la tensión B sub 0. Me la están pidiendo explícitamente, perdón, me la están pidiendo explícitamente en, como fasor. Por lo tanto, como nosotros ya sabemos que B sub 0 es igual a E2, nosotros acá podemos decir que B sub 0 como fasor es igual a 72, vamos a dejarlo hasta ahí nomás para no escribir tanto, 107,6 grados, y esto en volt. Ese sería B sub 0. Acá. Podríamos haber resuelto también este problema con el método de mallas. También podríamos. Se nos habría hecho un tanto más largo, puesto que habríamos tenido 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Ahí habríamos tenido que llevar toda la calculadora, pero deberíamos haber llegado sí o sí al mismo resultado. Quizás si nos queda tiempo, de ahí podríamos hacerlo también por el método de mallas. ¿Qué nos falta ahora? Entonces ya calculamos la tensión B sub 0. Nos piden la potencia de la fuente de corriente. O sea, la potencia, vamos a ponerlo acá en rojo, nos piden esta potencia, la potencia de la fuente. Para calcular la potencia de la fuente, recordemos, para calcular la potencia de la fuente, nosotros tenemos que calcular su potencia compleja, y recordemos que esto va a ser un medio de el valor RMS en corriente por la corriente RMS, pero esta tiene que estar conjugada. ¿Ok? Recordemos que ese un medio viene de que en realidad la fórmula se trabaja con los valores RMS, pero si yo tengo los valores máximos, los voy a tener que dividir por raíz de 2, y ahí me va a quedar, de ahí viene ese un medio. ¿Ok? Entonces, la corriente en este caso que circula por la fuente, la tenemos. La corriente, en este caso, vamos a ir poniendo los datos acá, la corriente RMS, el fasor de corriente, ya vimos que era 20 ángulo de 30. 20 ángulo de 30. Por ende, la corriente conjugada, corriente RMS conjugada, va a ser igual a 20 ángulo de menos 30. Y lo que nos falta sería la tensión RMS. Y sería la tensión entre estos dos puntos. ¿Cómo la puedo calcular? Como yo lo trabajé con el método de nodos, la corriente, el voltaje en cualquier elemento con el método de nodos es la diferencia entre las tensiones de nodo a las cuales está conectado este elemento. En este caso sería E sub 1, que estaría conectado en este nodo, y E sub 2, que sería el que está conectado en ese nodo. Y la tensión en este caso debería estar de esta forma. Aquí y aquí la tensión de la fuente. No, debería estar al revés. Debería ser así, porque es un elemento activo. Entonces debería ser E2 menos E1. El voltaje de la fuente, entonces, voltaje de la fuente va a ser igual a E2 menos E1. Por ende, el voltaje de la fuente lo vamos a calcular al tiro. Lo calculamos acá mismo. Tenemos acá listo el 18 ángulo de 0, y lo que necesitamos es, aquí podríamos poner directo la respuesta, no necesariamente copiar todo. Si yo subo y selecciono eso y aprieto a Enter, me ubica inmediatamente el último número. Entonces a eso yo le voy a tener que restar 18 ángulo de 0. Y me queda algo bien concreto, 80 ángulo de 120. Entonces la tensión en este caso sería
80, ángulo de 120. Esto es en volt. De esta forma, tomando todo lo que tenemos acá, la potencia en la fuente, que en este caso nos va a dar una potencia compleja, va a ser un medio, el voltaje RMS, que sería 80 ángulo de 120, multiplicado por 20 ángulo de menos 30, nos va a dar cuánto es la potencia. Vamos a dejar acá, potencia de la fuente. Okay, la potencia de la fuente. Entonces, nuevamente ocupamos nuestra calculadora, borramos lo que tenemos aquí, sacamos el 80. Esto lo tenemos que multiplicar por 20 ángulo de menos 30 y multiplicarlo por 0,5. Y eso nos da inmediatamente, fíjense, 800 ángulo de 90 grados. Y esto me queda en volt-ampere. Si yo lo quiero dividir entre parte real y parte imaginaria, porque quiero ver cómo se compone cada una de las potencias, derechamente lo puedo hacer. Puedo cambiar aquí en modo, me voy a rectangular, tomo ese mismo valor y le pongo enter. Y fíjense que lo que me está diciendo es que prácticamente solo tengo potencia reactiva. Fíjense que me da 800 por I y aquí me da un número muy pequeño. O sea, esta fuente de corriente que está acá solo está entregando potencia reactiva, lo cual tiene sentido porque esta fuente, al estar en esta dirección, se está dividiendo entre este elemento y este elemento, todos elementos reactivos. Y la resistencia que está acá solamente está siendo alimentada por esta fuente. Por lo tanto, la fuente de corriente solamente estaría entregando potencia reactiva, no estaría entregando potencia activa. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan clarito? Súper. Entonces, creo que esto me está dando problemitas. Vamos a hacer algo para poder pasar a la siguiente página. Ok, después lo soluciono. Entonces, aquí. Ahí sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre el cálculo del factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia, voy a buscar el apunte donde nosotros lo estábamos revisando, para poder revisar lo mismo que estábamos viendo. Esto fue en la clase 24, me parece. No, tiene que haber sido antes. 23. Se me pierden las clases en donde estuvimos viendo. Acá no. Acá quizás. Chuta, se me perdió. Ya, no importa. Pero recordemos que el factor de potencia era una relación que yo tenía entre el desfase entre el fasor de voltaje y el fasor de tensión.
yo obtenía un desfase entre ambos, y con ese desfase, yo lo que estaba observando era cuánta potencia activa yo estoy aprovechando respecto a la potencia reactiva. ¿Ya? Qué raro que no esté en ninguna de estas. ¿Y cómo puedo calcular yo eso? Bueno, tengo varias formas. Puedo ver el ángulo de la tensión, el ángulo de la corriente, y ver sacar el coseno de ese desfase, pero también lo puedo ver observando el ángulo de la carga. Siempre los circuitos que nosotros utilizamos, o las fuentes, mejor dicho, están alimentando una carga. Puede ser una carga reactiva, una carga capacitiva, inductiva, resistiva, una impedancia completa, distintas formas. Entonces, nosotros ahora vamos a primero dibujar un circuito que va a ser así. Acá tenemos positivo, negativo, 120, ángulos de 45 volt, una resistencia, una inductancia, una capacitancia y una inductancia. Ok. Esto es lo que nosotros tenemos acá: 2 ohm, 1 ohm, 2 J ohm, 5 J ohm y menos 2 J ohm. Entonces, para el circuito de la figura, nosotros vamos a calcular el factor de potencia. Para el circuito de la figura, nos preguntan cuál es el factor de potencia, FP, de la carga. Vamos a ver al tiro cuál yo debo considerar como la carga, cuál es el factor de potencia de la carga, y cuál es la potencia activa absorbida por la carga. ¿Cuál es la potencia activa total absorbida por la carga? Absorbida por la carga. Ok, entonces, lo primero que a nosotros nos podríamos preguntarnos es, perfecto, pero ¿cuál es la carga? Porque acá tenemos un circuito, que quizás podríamos estarlo viendo también en este. Tenemos un circuito y nos están hablando de la carga. Pero ¿cuál es la carga? La carga para este circuito es todo esto. Esta es la carga. La carga nosotros la llamamos a qué es lo que está alimentando al circuito, o sea, qué cosa está alimentando el circuito. ¿Ya? Acá tenemos nuestra fuente y nuestra fuente va a estar alimentando a todo este circuito. En la vida real muchas veces hay algunos circuitos que se modelan de esta forma, o quizás en un circuito más específico podría ser literalmente así. Pero la carga es todo lo que la fuente está alimentando. En el caso de un circuito como este, yo podría tomar la carga como por ejemplo todo esto, por así decirlo, de una manera podría tomar la carga como todo eso, o nos deberían decir de forma explícita cuál sería la carga. ¿Ok? Pero en este circuito, como tenemos una fuente y el resto son elementos disipativos de potencia, asumimos que esa es toda la carga. Muchas veces la carga también me la pueden decir, si no me la dicen es en casos como estos en donde lo puedo apreciar visualmente de manera directa. ¿Y para qué necesito saber cuál es la carga? Porque recordemos que una de las formas que yo tengo de calcular el factor de potencia va a ser igual al coseno de phi, siendo phi el ángulo de ZL. Como ZL se abrevia todo lo que es la impedancia de carga. Esa L viene de load, de carga. Entonces, si yo tengo la carga completa y tengo el ángulo de mi impedancia de carga, le saco el coseno a ese ángulo y derechamente voy a poder obtener cuánto es el factor de potencia. ¿Ok? Entonces lo que deberíamos hacer es, en una primera parte, obtener cuánto es
la impedancia equivalente. La impedancia equivalente. En este caso, este elemento 1 con 2 está en serie, o sea, 1 más J2 están en serie, 5J menos 2J están en serie también, y entre ellos van a estar en paralelo. Y todo eso va a quedar en serie con esta resistencia de 2 ohm que está acá. Entonces, de esa forma, yo voy a poder calcular cuánto es mi impedancia de carga. Esto nosotros lo podemos poner también de la siguiente forma. Vamos a tener 1 más 2J, y aquí nos quedaría 3J, entonces nos quedaría 1 más 2J multiplicado por 3J, y esto va a estar dividido por 1 más 2J más 3J. Recordemos que si tenemos dos resistencias en paralelo, en el numerador las multiplicamos y en el denominador las sumamos. Y esto debería ser sumarse con 2, y eso va a ser igual a mi impedancia de carga, o mi impedancia equivalente. Este resultado nosotros inmediatamente lo podemos tirar a la calculadora para ver cuánto nos da. Entonces tenemos, por un lado, lo que tenemos arriba, que sería 1 más 2i, o 2j en este caso. Usamos la j en ingeniería eléctrica para no confundirnos con la i que nos representa la corriente. Voy a poner otro paréntesis acá. Y esto estaría multiplicado por 3i. Esto a su vez está dividido en 1 más 2i más 3i. Esta utilidad nos permite ahí rápidamente arriba ver cuánto me da el resultado, ¿ya? Y si la expresión que yo estoy utilizando es correcta, en este caso 1 más 2i multiplicado por 3i, y eso, tomo aquí mismo, debo sumarle 2. Y nuestra impedancia de carga en este caso sería esa que estoy viendo ahí, que yo la voy a pasar inmediatamente a magnitud y ángulo para poder apreciar directamente, esto sería el mod, para poder apreciar directamente cuál es su ángulo polar. Entonces tomo esto, polar. Y nos queda que entonces la impedancia tenemos 2,667 ángulo de 28,41 grados. Y esto nos quedaría en O. Entonces, el factor de potencia va a ser, FP va a ser igual al coseno de este ángulo de carga, o sea, el coseno de 28,41 grados. Y eso es igual a 0,896. Recordemos que el factor de potencia no tiene unidad. O sea, nos da un factor de potencia de 0,8796. Y aquí viene algo importante. Este factor de potencia está en atraso. Vamos a ver inmediatamente qué significa que esté en atraso y qué quiere decir, cómo podemos identificar si es que un factor de potencia está en atraso o en adelanto. ¿Qué quiere decir que esté en atraso o en adelanto? Estamos hablando de que la corriente, entre comillas, atrasa el voltaje, ¿ya? Respecto a su ángulo de carga, o la corriente adelanta el voltaje. Siempre lo vemos corriente respecto a tensión. ¿Y cómo lo podemos identificar? Si el ángulo de la impedancia de carga es positivo, nosotros sabemos que lo que predomina en ese caso es la componente inductiva. Predomina componente inductiva. O sea,
en cuanto a la parte imaginaria, predomina lo que es la parte inductiva, que es la parte positiva, la parte que aportan los inductores. Esto implica que la corriente atrasa al voltaje, o está atrasado respecto al voltaje, y esto implica entonces que nosotros tenemos un factor de potencia en atraso. Ahora bien, voy a hacer la del flojo y tomar todo esto. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ángulo de carga es negativo? Si el ángulo de carga es negativo, en este caso lo que va a predominar es la componente, hoy después cuando vuelva a las clases presenciales no voy a poder hacer esto en la pizarra, predomina la componente capacitiva. Y ahora implica que la corriente adelanta el voltaje. Corriente adelanta. Y en ese caso, nosotros estamos hablando de un factor de potencia en adelanto. ¿Ya? O sea, inmediatamente esa información yo la obtengo cuando tengo el ángulo acá. Si este ángulo es positivo, yo sé que predomina la componente inductiva, o sea, de toda esta carga que está acá, lo que más hay es parte inductiva, lo cual si nosotros vemos aquí se hace más evidente visualmente. Eso implica que la corriente atrasa el voltaje, o está atrasado respecto al voltaje, y por lo tanto tengo un factor de potencia en atraso. Si el ángulo de carga es negativo, predomina la componente capacitiva, por lo tanto la corriente adelanta el voltaje y ahí tengo un factor de potencia en adelanto. Ya recordemos que el factor de potencia siempre va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. Naturalmente, si es que le estamos calculando el coseno a algún ángulo, sí o sí nos va a dar entre 1 y 0. Siendo el valor ideal 1, o sea, yo aprovecho por completo mi potencia activa y no tengo potencia reactiva, y el peor caso sería 0, en donde no estoy aprovechando nada de la potencia activa, solamente estoy disipando potencia reactiva. ¿Alguna duda, chiquillos? Perdón. Y ahora la pregunta B nos dice, ¿cuál es la potencia activa total absorbida por la carga? Entonces ahora vamos a tener que calcular cuánto es la potencia absorbida por la carga. Entonces partamos utilizando el circuito con la impedancia de carga, o la impedancia equivalente. Nosotros acá teníamos 120, ángulo de 45 grados en amper. Y teníamos nuestra impedancia de carga, que acá arriba tengo el valor, es 2,667, ángulo de 28,41 grados. Esto está en ohms. Y esto debería estar acá en voltaje, no en corriente. Es una fuente de tensión. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular cuánto es la potencia activa? Si nosotros queremos calcular cuánto es la potencia activa, recordemos que solamente deberíamos tomar la parte real. O sea, tenemos que tomar la parte real de la potencia compleja. Sabemos cuánto es la tensión que está recibiendo la carga, porque está conectada directamente a la fuente, pero no sabemos cuánto es su corriente. Por lo tanto, eso vamos a tener que calcular. Sin embargo, eso va a ser bastante fácil. Tenemos el voltaje y simplemente lo dividimos por la impedancia en este caso, y nos va a entregar cuánto es la corriente que está consumiendo este circuito. Lo llevamos acá a la calculadora. Eso no era lo que quería hacer. Ahí sí. Entonces lo llevamos acá a la calculadora. Vamos a tener
120 ángulo de 45, y esto va a estar dividido por y ahora sí me tomo. Ok, esto va a estar dividido por eso. Y ahí tenemos cuánto es la corriente. Vamos a dejarla en 45, vamos a aproximar para no anotar tantos decimales, ángulo de 16,6 grados. Ahí estaríamos. Entonces lo que nosotros ahora deberíamos hacer es simplemente tomar el voltaje, tomar la corriente y calcular cuánto es la parte real de ambos elementos, ¿ya? O sea, la potencia total va a ser igual a la parte real de esto que está acá. O sea, va a ser igual a la parte real de la multiplicación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente conjugado. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Esto solamente para poder ocupar las distintas opciones de la calculadora. Podríamos poner aquí formato real. Fíjense que si yo pongo formato real, también me tira así, perfecto. Lo trabajamos con formato rectangular o real. Y tenemos, por una parte, el voltaje, que son 120, ángulo de... No, nada que ver. Ángulo de 0. Finalmente, si le ponemos en parte real, también me tira la parte real y la parte imaginaria, como sale ahí arriba. 120 ángulo de 0, y esto lo tenemos que multiplicar por 45 ángulo de menos 16,6. Recordemos que es el conjugado. Ya, multiplicamos ambos elementos. Fíjense que nos dio la parte real y la parte imaginaria, pero aquí nos falta algo. Aquí nos va a faltar también el 1/2. Porque recuerden que acá estamos trabajando con esta fórmula que tiene este 1/2 que está ahí. Entonces, como tenemos ese 1/2, aquí tendríamos que agregarlo. Acá 0,5 por 0,5. Y ahí nos entrega entonces que la potencia total es igual a 2587,47 watts. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta aquí y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Chao, chao, chiquillos. Cuídense mucho, que estén muy bien.